Buenos días, vamos a analizar este otro artículo, también publicado en el Pediatrics en marzo del 2016, en 2020, titulado como el uso de antibióticos y sus resultados en el Departamento de Urgencias Pediátricas en niños con sospecha de neumonía. Vamos a analizar este artículo, ahora prácticamente lo puse tal cual en inglés. eh, no tuvimos tiempo para traducirlo, bueno, pero también se puede analizar en este idioma, en su idioma original. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección común en pediatría, aunque típicamente es diagnosticada por radiografía de tórax o examen físico. En realidad no hay un gol estándar para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Las guías nacionales en Estados Unidos recomiendan la realización de una radiografía de tórax para confirmar la sospecha de neumonía adquirida en la comunidad y establecer el manejo. Evidentemente, se establece en el artículo que hay una debilidad en las herramientas para diferenciar entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana al momento de hacer el diagnóstico y obviamente pues influye de manera definitiva en las decisiones terapéuticas. No hay características clínicas radiológicas que puedan diferenciar entre una neumonía bacteriana y una neumonía viral. No sé hasta qué punto sea sensible y específico en este punto establecer que en la biometría hemática, cuando hay una infección bacteriana, pues obviamente hay una mucho mayor elevación de neutrófilos. ¿Qué tan frecuente puede ser que esto sea sensible y específico? No lo sé. Habría que preguntar a los infectólogos y esperamos su punto de vista dentro del análisis de este artículo. A pesar de la alta prevalencia de infección viral en los niños con sospecha de neumonía, pues el tratamiento antimicrobiano sigue siendo muy común en nuestros pacientes con este tipo de patología. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Neumonía adquirida en la comunidad, en un estudio de cohorte, encontró que solamente 15% de los pacientes hospitalizados y con neumonía mediante radiografía tuvieron una infección bacteriana etiológica. Sin embargo, a pesar de esto, el 88% habían recibido antibióticos. No creo que sea muy diferente en nuestro medio, más o menos considero que es prácticamente el mismo punto. El objetivo del estudio es determinar la asociación entre la prescripción de antibiótico y la falla de tratamiento en los niños en los cuales se sospechó neumonía adquirida en la comunidad y quienes fueron egresados del servicio de urgencias, así como también determinar la asociación de la prescripción de antibióticos y las características clínicas reportadas por los papás en un seguimiento que se estableció dentro del mismo estudio. Desde el punto de vista metodológico, es un estudio prospectivo de corte en seguimiento, en lo cual los médicos que completaron un reporte estandarizado después de haber considerado ordenado la radiografía de tórax y como primer endpoint se estableció regreso a la visita con hospitalización para neumonía dentro de los primeros 30 días después de haberse egresado o regresar a la visita para cambiar a antibióticos dentro de los primeros 30 días de haberse egresado el paciente. Los papás reportaron cambios en los antibióticos a los doctores en cualquier tiempo entre el egreso de urgencias y el seguimiento mediante llamada telefónica que ocurrió entre 7 y 15 días después de haberse egresado del departamento de urgencias pediátricas. Desde el punto de vista estadístico se utilizó TED Students, Chi cuadrada, Cracus-Wallis. Este análisis estadístico es para eh, variables para análisis de distribución de variables numéricas
no paramétricas, es decir, que no tiene una distribución homogénea. Muy posiblemente esa es una de las causas por las cuales los resultados tendremos más adelante los que lo vamos a analizar. La P significativa y evidente, como ya lo mencioné anteriormente, en los artículos actualmente se utiliza los intervalos intercuartiles de las variables numéricas. Los resultados se pueden ver aquí. Ahí viene. Vamos a quitar el cuadrito de la imagen. De los 1142 niños que tenían, que podían haberse ingresado al estudio, solamente 337 cumplieron criterios de inclusión, de los cuales 49.49 recibieron antibióticos. Aquí está el algoritmo motivo por el cual fueron excluidos muchos de los pacientes de los 1142 para quedarnos con solamente 337. Los niños que recibieron antibiótico o se prescribió antibiótico en el momento del departamento de urgencias tuvieron más síntomas como fiebre, crackles, que se traduce como estertores o crujidos, y disminución de los ruidos respiratorios. En el macheo, en el emparejamiento del estudio de corte, 26 niños, es decir, un 8.8% experimentaron falla al tratamiento. Sin embargo, no hubo diferencia estadística significativa entre ambos grupos, es decir, en los pacientes que recibieron antibiótico como en los pacientes que no recibieron. Entonces no hubo diferencia y desde aquí podemos concluir que el primer endpoint que buscaban en el artículo los autores no fue complementado. No hubo diferencia estadística tampoco en el retorno de visitas al hospital, 3.4 con antibióticos versus 3.4 sin antibióticos, con una P de 0.99. Regreso a la visita con cambios de antibiótico, tampoco diferencia significativa, y la iniciación o cambios de antibiótico entre las primeras semanas después del egreso, 4.8 contra 6.1%, con una P de 0.61, tampoco hubo diferencia significativa. En la tabla número 1 que podrán encontrar en su artículo viene más grande que la que se muestra aquí. Sin embargo, la tuve que editar para verla en 2 diapositivas. El tratamiento, aquí está el primer grupo de pacientes no tratados con antibiótico y el comparativo de los pacientes tratados con antibióticos, 169 contra 168. Prácticamente una distribución pues homogénea y paralela. En un estudio de corte prospectiva pues nos permite hacer esos ajustes para tener grupos homogéneos. El promedio de edad no hubo diferencia significativa, el porcentaje de hombres prácticamente el mismo en ambos grupos. La historia médica de gripa, neumonía o de haber recibido vacuna de la influenza tampoco hubo diferencia. De los síntomas reportados por los padres, en cuanto a la fiebre, fue 91% más alto de 91.1% en pacientes que recibieron antibiótico de los 168 y 85 de los que no recibieron, 80.5% de los que no recibieron antibiótico, con una P significativa de 0.01. La tos prácticamente fue el mismo porcentaje en ambos grupos. Gripa o Wasinin, 65 contra 49. Fue mucho más frecuente cuando los síntomas orientaban más a la gripa que no recibieron antibiótico versus de los que sí recibieron antibiótico. Dificultad para comer no hubo, y congestión o rinorrea fue 89 de 169 89% de 169 contra 76.8 contra 168 los que recibieron antibiótico, con una P significativa 0.01. Esta es la otra parte de la tabla número 1, de la cual la edité para verla con mayor claridad. Aquí se puede observar también los síntomas reportados por los papás en cuanto a gripa, que hubo diferencia significativa, fue mucho más frecuente en aquellos que no recibieron antibiótico, con una P significativa de 0.01.
Los crujidos o estertores crepitantes fue de 20.6 en los pacientes no tratados con antibiótico contra 37.3 de los 168 con una P significativa de 0.01. En cuanto a los estertores focales, pues no hubo diferencia significativa. Disminución de los riesgos respiratorios fue 28.4% en los pacientes que recibieron antibiótico de los 168. Aquí yo pudiera establecer que en la clínica pues pudiera ser, si no tienes elementos o tuvieras elementos desde el punto de vista radiográfico que nos apoyaran una disminución de los ruidos respiratorios más además, más aparte una radiografía de tórax, pues obviamente yo también hubiera prescrito antibióticos. Sin embargo, aquí tenemos el punto donde fue más frecuente de acuerdo a la disminución de ruidos en los pacientes tratados con antibióticos que los no tratados. Y en cuanto a la radiografía de tórax, pues obviamente si era sugestivo de neumonía, pues recibió mucho mayor frecuencia antibiótico, el 40.5 de los 168 en comparación al 0.6% de los 160 de los que no recibieron antibiótico terapia. Aquí está el endpoint del estudio, donde establece los resultados clínicos en cuanto a la falla de tratamiento de los pacientes tratados con antibiótico versus de los no tratados. En ambos grupos, aquí fue solamente el seguimiento de los pacientes, pues disminuyeron porque algunos se tuvieron que excluir debido a que no tuvieron el seguimiento adecuado. Fue 8.8% contra 8.8%. Entonces no hay diferencia significativa. Admisión entre los primeros 30 días 3.4% contra 3.4% y revisión en el departamento de urgencias 8.2 contra 8.2%. En cuanto a los resultados también, estos son en cuanto a los resultados clínicos. En cuanto a los resultados clínicos, que es el segundo endpoint del estudio, diagnóstico de neumonía desde que se egresó, pues no hubo diferencia significativa en 0% en los que recibieron antibiótico contra 0.07% de los que no recibieron. Búsqueda de atención médica desde que se egresó, 36.7% en el primer grupo no tratado contra 44.2% del grupo tratado, con una P de 0.24. Tipo de atención médica buscada desde que se egresó sin visita programada, 20.4% del grupo no tratado contra 15.4% del grupo tratado. De la visita programada o seguimiento, 61 contra 65. Seguimiento debido al empeoramiento o no mejoría del clínica, 11 contra 6.2. Y visita no programada o visita debido a empeoramiento es de 11.6 contra 9.5%. Días de pedidas de trabajo promedio, pues prácticamente no hubo diferencia significativa. Entonces, en esta tabla número 2 se resumen los dos endpoints que buscaba el estudio al final, y los cuales no tuvieron diferencia significativa en cuanto a la prescripción o no de antibiótico terapia. Aquí está en la otra tabla número 3, los síntomas después de haberse egresado de urgencias y el seguimiento vía telefónica. Aquí están todos los síntomas que se reportan por parte de los padres, en los cuales no vemos ninguna diferencia significativa. Lo pueden analizar punto por punto ustedes mismos en el artículo, el cual les voy a enviar también, y bueno, lo pueden estar visualizando. Entonces, en cuanto a la discusión, tenemos pues que es un estudio prospectivo en los niños en los cuales se sospechó neumonía adquirida en la comunidad y no se encontró asociación entre la administración o prescripción de antibiótico y la falla de tratamiento basada en la radiografía de tórax que se tomó en los pacientes al momento del ingreso de urgencia. La prescripción de antibiótico no fue asociada con las medidas
de calidad de vida reportada por los padres al momento o después de que se egresaron del servicio de urgencias y que se monitorearon mediante consulta vía telefónica. En el estudio, en este mismo estudio, los niños tuvieron mucho más infección viral que infección bacteriana como causa de la infección. Y eso aunque no entró en el análisis, pues se hizo una reacción de cadena polimerasa a todos los que se ingresaron y obviamente era mucho mayor porcentaje de infecciones virales, hasta un 70% que en los pacientes que tuvieron infección bacteriana. Ya en Estados Unidos, en varios centros, en 3 cortes parecidas, se encontró mediante el estudio de reacción de cadena polimerasa que solamente de todos los niños que se prescribió antibiótico terapia, solamente 15% tuvieron un patógeno bacteriano identificado y 73% tuvieron un patógeno viral. En el resto de los casos, pues no se encontró etiología alguna. Entonces, en conclusión, el endpoint comparativo entre el grupo tratado y no tratado en cuanto a la falla del tratamiento no se cumplió y no hubo diferencias significativas. Por lo tanto, la hipótesis alternativa donde se establecía que el paciente iba a tener falla de tratamiento con prescripción de antibiótico tampoco se encontró y se nos quedamos pues con la hipótesis nula que posiblemente se planteó desde un inicio en el artículo. Muy buenos días, espero que les guste este artículo, aunque no hubo diferencia, pues sí nos mostró el modelo de un estudio prospectivo con seguimiento y con variables de control, aunque algunos de los pacientes fueron excluidos en el seguimiento, pues sí considero que también tiene una buena metodología. Espero su punto de vista y obviamente pues nos da también una idea y material para nosotros poder en un momento hacer un estudio comparativo y qué tan frecuente usamos los antibióticos en nuestro medio. Muchas gracias a todos y buenos días.